Hola, muy buenas tardes con todos. Qué placer saludarles. Para mí es un verdadero privilegio compartir con ustedes el día de hoy esta capacitación sobre el flujo de efectivo. Bien, en todo caso vamos a comenzar con nuestra capacitación de hoy y espero que el objetivo en esta hora de capacitación pues se ha logrado, identificando la parte conceptual de un flujo de efectivo, así como también cómo vamos a identificar fuentes y usos cuando hagamos nuestro flujo de efectivo. Y quisiera hacer un ejercicio pequeño, pero metodológico, sobre cómo deberíamos hacer un flujo de efectivo en nuestra empresa. Al final quisiera indicarles y mostrarles un flujo de efectivo completo que inclusive está vinculado a la página web, o mejor dicho, no a la página web, sino a los formularios de la Superintendencia de Compañías. Pues bueno, para mí realmente un privilegio tener la oportunidad de dirigirme a ustedes el día de hoy y que de alguna forma podamos compartir esta capacitación. Y una vez más, agradecemos muchísimo la confianza depositada en Sinergia y en Carlos Ramírez, que de alguna forma les va a acompañar en esta hora de capacitación. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Por favor, Juan, si me habilita la función de compartir pantallas, si es tan amable, nuestro ingeniero de sonido y de audio, el anfitrión que nos ayude, por favor, permitiéndome compartir la pantalla. Ahí puede probar, ingeniero. Creo que ya Ya, está. ahí estamos, perfecto, gracias, muy amable. Bien. A ver, les quiero comentar lo siguiente. Entiendo que todos están viendo mi pantalla, ¿no es cierto?, de Excel. Entonces, estamos ahora listos para empezar. Bien, lo primero que quisiera que ustedes tengan en claro es algo muy importante. Diferenciar como profesionales que somos de la contaduría, la diferencia entre un flujo de efectivo y un flujo de caja. La verdad, son dos cosas diferentes que suelen confundirse, en especial en algunos textos, en algunos libros, cuando traducen el efectivo como cash y de alguna forma tienden a confundirnos un poquito sobre qué es el flujo de efectivo y un flujo de caja. Si nosotros pudiésemos hacer una línea de tiempo donde le podamos representar el pasado, el presente y el futuro, podríamos también de alguna forma pues verificar cuál es la diferencia entre la contabilidad y las finanzas. La contabilidad, como ustedes saben, es el registro de hechos pasados, que de alguna forma tienen como producto final la presentación de los 4 estados financieros básicos más las respectivas notas a los estados financieros. Es el contador entonces que cuando hace estos 4 estados financieros hace también un flujo de efectivo. El flujo de efectivo es un estado financiero que de alguna forma está vinculado a la NIC número 7 en las normas grandes y en las normas completas para empresas grandes o en la sección 7 de NIC para pymes. Mientras que el flujo de caja realmente no es un estado financiero, más bien es de alguna manera pues una herramienta financiera que de alguna forma permite pronosticar a quien está haciendo presupuestos cuáles van a ser las entradas y salidas de efectivo futuras. Por ejemplo, cuando comienza el trabajo de un financiero, justamente comienza cuando termina el trabajo del contador. Cuando el contador entrega sus 4 estados financieros, entonces es el financiero quien hace de alguna forma un análisis horizontal, un análisis vertical, indicadores financieros de gestión, de endeudamiento, de rentabilidad y también de alguna forma calcula presupuestos. Y cuando hace presupuestos, el producto final de un financiero es hacer estados financieros proyectados, presupuestados, con el propósito de saber cómo estará mi empresa de mantenerse diferentes políticas y tendencias en los próximos meses o en el próximo año. Cuando hacemos presupuestos, hacemos justamente un flujo de caja.
Un flujo de caja, para que usted tenga un poquito más claro cuál es la idea, es que cuando yo genero estados financieros proyectados, genero normalmente entradas de efectivo y proyecto mis entradas de efectivo, es decir, verifico cuáles son mis ventas en efectivo, las cobranzas que tengo por los créditos, cualquier servicio o cualquier otro ingreso que yo tenga, producto de mi negocio o no, pero que sea siempre solamente en efectivo. Mientras tanto, que las salidas de efectivo normalmente contemplan las compras de mercadería, siempre y cuando sean en efectivo, tienen compras de propiedad, planta y equipo, lo cual no se muestra en un estado de resultados las compras, sino máximo la depreciación. Los pagos de los créditos, tanto el capital como el interés, porque es una salida de efectivo, y cualquier otra salida de efectivo que nosotros tengamos en este sentido proyectadas. Cuando usted, por ejemplo, está casi al finalizar el mes, usted normalmente hace una especie de flujo de caja. Un flujo de caja donde usted de alguna forma presupuesta y dice, a ver, ¿cuáles van a ser mis ingresos? Y por tanto, cuando usted tiene mis ingresos, se presupuesta y dice, a ver, mi sueldo recortado en el 25% seguramente ahora, y a los docentes del 12,5%. Estos van a ser mis ingresos, estos de alguna forma van a ser también, de alguna manera, mis entradas de efectivo por el sueldo que tengo, por, de alguna forma, la contabilidad que llevo por fuera en un par de empresas, más las clases que doy en el colegio, en la universidad, etcétera. Por tanto, usted suma todos los ingresos que tienen efectivo. Y también presupuesta los egresos, es decir, pago de tarjeta de crédito, pago del vehículo, pago de la casa, pago de la pensión alimenticia del primer matrimonio, todo lo que usted tenga que de alguna forma pagar en ese sentido en las salidas de efectivo. Para las mujercitas, la pensión alimenticia sería parte de las entradas. Por tanto, entonces, yo presupuesto mis entradas y mis salidas y tengo lo que se conoce como un flujo de caja operativo. El flujo de caja operativo, ¿qué lo puedo hacer si usted quiere mensual, semanal, quincenal, diario? Depende de la necesidad de cada empresa. Y así entonces, al tener mi flujo de caja, yo de alguna manera puedo traer a valor presente esos flujos y desde el punto de vista de las finanzas, yo puedo calcular una evaluación económica de un proyecto de inversión, como por ejemplo la tasa interna de retorno, el valor actual neto, el periodo de recuperación de la inversión, cuando yo estoy justamente presupuestando una inversión en sí. Por tanto, entonces, cuando yo tengo este flujo de caja, en algunas ocasiones al contador le puede servir cuando él calcula el valor de uso al momento de calcular deterioro. Cuando yo tengo que calcular el valor de uso de un activo que me genera efectivo, una unidad que me genera efectivo, entonces yo podría tener sin ningún problema este flujo de caja operativo. Pues bien, y claro, como una tercera parte del flujo de caja tenemos la primera parte entradas, la segunda parte salidas y la tercera parte tenemos una inversión o un financiamiento que depende de su flujo de caja. Si tiene un exceso, puede de alguna forma esos excedentes hacerlos inversiones, o si es que tiene déficit de caja, tal vez tendrá que buscar un financiamiento adicional. Pero eso es lo que de alguna forma tiene un flujo de caja, que no es lo mismo que un flujo de efectivo, que es lo que hoy nos convoca. Les decía entonces que el flujo de efectivo lo que busca principalmente entonces es dar respuesta a la típica pregunta gerencial: ¿dónde está la plata? Porque claro, a veces el contador presenta el estado de resultados y resulta que tiene una utilidad, digamos, de 100,000. ¿Cuál es la pregunta típica del gerente? Dice, contador, ¿cómo es posible que usted me diga que tenemos 100,000 de utilidad si en el banco estoy sobregirado? ¿Dónde está la plata? Y claro, el contador a veces le da respuestas a medias y le dice, está en el edificio, está en las cuentas por cobrar, está en el inventario, pero no siempre resulta eso cierto. Resulta que si usted toma en cuenta, el contador, el gerente tal vez le pueda decir, oye, contador, estos 100,000 son la utilidad del año 2019, pero el edificio lo tengo hace 5 años, por tanto, aquí, en el edificio, no está la plata.
O le dicen a veces también el que está en las cuentas por cobrar. Pero ojo, las cuentas por cobrar al inicio del 2019 eran de 100,000 y ahora hemos cobrado todas las deudas pendientes y apenas nos deben 20. Por tanto, por ahí no está la plata. Y así entonces, cuando yo comparo y busco la respuesta a esa pregunta, buscando un solo estado financiero, no me es posible dar una respuesta real. Por tanto, entonces, ¿qué es lo que hace el flujo de efectivo? El flujo de efectivo es el hijo de un estado financiero previo que se manejaba hasta el 94, que se llamaba el estado de fuentes y usos. El estado de fuentes y usos identificaba justamente eso. Fuentes, de dónde llegó el dinero, y usos, a dónde se fue. Fuentes u orígenes, usos o aplicaciones. Por tanto, entonces, en el 94 entra en juego la NIC 7, que está vigente desde el 94, imagínense usted, ya casi 30 años, y en este sentido, ahí sale el flujo de efectivo a flote, y dice, a ver, un ratito, al estado de fuentes y usos también le vamos a clasificar por actividades de operación, por actividades de inversión o por actividades de financiamiento. Y adicionalmente a eso, vamos a tener dos métodos de presentación, uno llamado directo y otro llamado indirecto. Algo muy importante con los métodos de presentación, el hecho de que usted tenga dos diferentes métodos para presentar la información no significa que le van a dar respuestas diferentes. Es decir, el flujo de efectivo cuadra con exactamente el mismo valor. Solamente es un formato de presentación, el método directo y el método indirecto. En teoría, el método directo es un método que de alguna forma debería utilizar las empresas grandes, mientras que el método indirecto será utilizado para empresas pequeñas, según dice la normativa contable. Pero en nuestro país, la Superintendencia de Compañías publicó sus formularios, sus formatos, bajo el método directo. Por tanto, sea empresa pequeña o sea empresa grande, todos tienen que de alguna forma incluir en sus balances el flujo de efectivo por el método directo, porque ese es el formato que tiene la Super. Cada vez que termine un tema, vamos a abrir una ronda de preguntas, si quiere con micrófono, o si usted desea, pues, si tiene alguna inquietud, alguna pregunta, por favor la puede escribir en el chat y contestamos las preguntas que usted a bien tenga. Bien, eso es lo que de alguna forma quisiera comentarles con respecto a esta primera parte sobre la parte teórica, así en resumen, ¿no es cierto? Ahora, la segunda parte de nuestra intervención se quiere basar principalmente en que usted analice de alguna manera, pues, cuál es el efecto de una variación de un estado financiero inicial, un estado financiero final, y por supuesto identificar si esto es una fuente o un uso. Eh, bueno, yo estoy verificando que en algunos casos hay algún problema técnico con el video, pero creo que en el caso de Eric, parece que tal vez del internet, de su propio internet, tal vez tenga algún inconveniente, porque al parecer el audio es bastante normal y legible en ese caso. Ojalá pueda Eric arreglar ese problema de audio. Bien, entonces les decía, yo no puedo determinar en ninguna forma si la empresa tuvo fuentes de usos cuando yo tengo un solo estado financiero. Por tanto, entonces yo tengo que comparar los saldos de dos estados financieros consecutivos. Un saldo inicial y uno en saldo final. Por tanto, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que cuando yo comparo el saldo inicial y el saldo final, entonces yo puedo ahí sí determinar si por esa cuenta vino dinero o se fue dinero. Ahora, el saldo inicial, ¿cuándo puede ser? Yo puedo hacer mi flujo de efectivo de carácter anual, trimestral, mensual, semanal. Si el saldo inicial es 1 de enero y el saldo final es 31 de diciembre,
entonces hablamos de un flujo de efectivo anual. Pero si el saldo inicial es 1 de enero y el saldo final es 31 de diciembre, perdón, de enero, hablamos del mes de enero, por tanto, hablamos del flujo efectivo del mes. Si el saldo inicial es lunes y el saldo final es viernes, hablaríamos del flujo de efectivo de la semana. Por tanto, entonces, yo necesito comparar un saldo inicial y un saldo final para determinar si por ese valor, por esa cuenta, entró dinero o se fue dinero. Por ejemplo, ¿cómo obtengo de alguna manera, pues, esta información? Restando y calculando entonces en cuánto ha crecido o en cuánto ha disminuido el saldo inicial o final. En este caso, en este sentido, quisiera comentarles que lo que tenemos que hacer es restar el saldo final menos el saldo inicial. Por tanto, entonces, cuando yo voy a hacer este comparativo cuenta por cuenta en el balance general, yo tengo cuentas que han crecido en su saldo o hay otras cuentas que han decrecido en el saldo. Por tanto, entonces, en este sentido, yo tengo que identificar si es que por esa cuenta llegó dinero o por ahí se fue el dinero. Por ejemplo, analicemos el primero. Cuentas por cobrar, clientes, ¿no es cierto? En la cuenta cuentas por cobrar clientes, ¿qué es lo que sucede? Yo tenía por cobrar al inicio del periodo analizado 5,000, pero al final del periodo yo tengo por cobrar 7,000. Es decir, he dado más crédito a mis clientes. Recuerden que el flujo de efectivo no es un estado que muestra saldos ni iniciales ni finales. Lo que muestra son estas variaciones, estos crecimientos. Esto es lo que muestra el flujo de efectivo. Las variaciones, no los saldos. Por tanto, entonces, si yo tenía al inicio del trimestre o al inicio del mes o al inicio del año 5,000 y ahora me deben 7 los clientes, por tanto quiere decir que yo les he fiado, les he dado más crédito. Por tanto, por ahí se me fue el dinero. Entonces, eso es un uso de efectivo. Por ahí salió el dinero. Claro, y no importa que estos $5,000 de los clientes hayan sido el cliente A, B y C, y los 7,000 sean el X y Z. Es decir, no es importante que sean los mismos clientes. Yo no analizo por clientes, analizo por cuentas. Por tanto, entonces, en este periodo analizado, yo tengo 2,000 de incremento en esta cuenta por cobrar, por tanto, eso ha sido un uso. Pero veamos qué pasaría con una inversión bancaria. Digamos que yo tengo una póliza de acumulación en la cual tenía 20,000 y ahora tengo solamente 15. ¿Qué quiere decir? Que yo retiré, saqué $5,000 de esta cuenta. Por tanto, al momento en que yo retiré de la cuenta, a la compañía le llegó ese dinero. Por tanto, esto debe ser catalogado como una fuente. ¿Qué pasa con los inventarios, por ejemplo? Si yo tenía 30,000 de saldo inicial y ahora tengo 45,000, eso quiere decir que mi inventario ha crecido, que de alguna forma ahora yo tengo más inventario. Por tanto, entonces he comprado inventario. Así que entonces aumenté mi inversión. Eso es un uso. Digamos que la cuenta terrenos estaba en 120,000, ahora está en 100,000. Y claro, como esa baja no es por efectos de la depreciación, porque los terrenos no se deprecian. Lo que pasa es que seguramente yo tenía, por decirles algo, 6 terrenos de 20,000, ahora tengo solamente 5 terrenos de 20. Es decir, yo estoy debiendo ahora, perdón, ahora tengo menos terrenos que antes, es decir, que les he vendido, tal vez vendí un terreno. Por tanto, entonces, si vendí un terreno de 20,000, ¿qué es lo que pasa? Que a mí me llegó dinero y por tanto tengo una fuente. Esas son análisis de cuentas de activo. Ahora analicemos un poco las cuentas de pasivo y patrimonio. Yo tengo un préstamo bancario. Este préstamo bancario, antes yo al banco le debía 12,000, pero ahora les debo 7, les debo menos. Por tanto, mi cuenta por pagar al banco ha disminuido en 5,000. Eso quiere decir que de alguna manera he utilizado el dinero para pagar al banco.
Eso quiere decir que eso fue un uso. Los proveedores, yo les debía a los proveedores por pagar, por supuesto, 2,000. En cambio, ahora les debo 5,000. Si mi cuenta por pagar a los proveedores ha subido, eso quiere decir que ahora les debo más. Y como les debo más, entonces me han fiado, son una fuente de financiamiento. Por tanto, entonces, esto se puede considerar como una fuente. El capital, analicemos cuentas del patrimonio. En el capital, yo tengo un capital de 4,000, pero hubo un aporte en efectivo de los accionistas. Ahora, los accionistas, de alguna forma, me deben, han puesto 2,000 y ahora tienen 6,000. Es decir, la empresa ahora les debe, porque al final el patrimonio es una deuda a los accionistas. Por tanto, si ellos aportaron 2,000, entonces quiere decir que por aquí llegó dinero. Esto es una fuente. Y en el caso de utilidades acumuladas o retenidas de años pasados, yo tenía 3,000 por pagarles a ellos, pero ahora solamente tengo 2. Quiere decir que yo les he pagado 1,000. Por tanto, entonces yo usé el dinero pagándoles en ese sentido a los accionistas. Por tanto, en esta segunda parte de la capacitación, yo quiero que quede algo muy claro. Mucha gente confunde y piensa que el signo de la variación es el que identifica si eso es una fuente, un uso, y esto, como ustedes ven, no es así. ¿Por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, por decir algo, usos, en este caso positivos, y tengo usos negativos. Por tanto, entonces, el signo de la variación, no importa si es positivo o negativo, nada tiene que ver con la identificación de un uso o una fuente. Porque si usted mira en la fuente pasa algo similar. Yo tengo fuentes negativas, pero también tengo fuentes positivas. Por tanto, entonces, nada tiene que ver en este sentido este valor, este signo. Por tanto, entonces, de alguna manera, yo tengo que buscar entonces una regla que me permita identificar plenamente qué es una fuente y qué es un uso. Por tanto, por cierto, también antes de que me olvide, este archivo que vamos a analizar en esta hora de capacitación va a ser enviado después de la capacitación totalmente lleno al correo en el cual ustedes se inscribieron. Este archivo les vamos a enviar sin ningún problema, tal vez unos minutos después de la capacitación. Así que no se preocupen, no hace falta que esté anotando, porque yo todo esto le voy a enviar sin ningún problema. Téngalo por seguro. Por tanto, entonces, si usted indica y verifica que no es el signo de la variación el que corresponde a identificación de fuente o uso, ¿cuál es la regla? Y claro, sí tenemos realmente una regla en este sentido. Una regla que me dice lo siguiente. A ver, ¿cuándo sabemos en un balance general si tenemos un uso? ¿Cuándo se incrementa un activo? Claro, si usted verifica que usted invierte más dinero en el activo, cuando usted verifica que usted invierte más efectivo en cualquier cuenta de activo, llámese como se llame la cuenta de activo, eso es un uso. Así como cuando baja su pasivo y patrimonio, es decir, su pasivo baja. Ahora, en todo caso, debe menos que antes. Es porque usted pagó, por eso debe menos. Por tanto, eso es un uso en el balance general. En el próximo ejercicio, cuando analicemos el estado de resultados, vamos a ver de alguna forma que en el PIG, usos son los costos y los gastos. Y por supuesto, la regla de las fuentes es todo lo contrario. Cuando baja un activo, tenemos una fuente. Cuando saco plata de la inversión bancaria, cuando saco plata del inventario, cuando vendo un equipo de propiedad, planta y equipo. Por tanto, entonces mi inversión baja y por tanto mi efectivo sube.
Cuando baja mi activo, cuando baja mi saldo de cuentas por cobrar, es porque me han pagado dinero. Eso entonces es una fuente. ¿Y cuándo es un uso? Todo lo contrario. Cuando es una fuente en el pasivo y patrimonio, mejor. Cuando de alguna forma sube mi pasivo, es decir, me endeudo más, también hablamos de una fuente en el pasivo y en el patrimonio. Y claro, cuando analicemos en el siguiente ejercicio el estado de resultados, vamos a analizar que los ingresos también se consideran como fuente de efectivo. Bien, esas son las reglas importantes para identificar fuentes y usos. Aquí no hay excepciones. Como lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, hay cuentas como depreciación acumulada en el balance general, como deterioros, como provisiones en el pasivo, por jubilación patronal, por garantías, por lo que usted quiera. Estas cuentas, de alguna manera, que son reflejo de los gastos contables, deben ser eliminados de mi hoja de trabajo. Por tanto, entonces, yo no debo considerar, por ejemplo, cómo incrementó, si es que fue una fuente o un uso, la depresión acumulada, o de alguna forma el gasto por amortización, o el gasto por provisión de cuentas incobrables. ¿Por qué? Porque son gastos contables que no implican salida de efectivo. Por tanto, entonces, cuando yo elaboro mi flujo de efectivo, de alguna forma no tengo por qué considerar como tal, como una salida, como una entrada, como una fuente, como un uso, ni la depreciación, ni la amortización, ni tampoco las provisiones, ni cualquier asiento contable que no implique salida de efectivo. Eso lo vamos a ver en el próximo ejercicio. Bien, vamos a verificar qué preguntas tenemos en el chat. Bueno, más que preguntas, más bien han sido de alguna forma algunos temas de requerimientos de la conferencia. Sí, de hecho, no solamente les enviamos al regreso del chat, no solamente les enviamos el archivo que estoy haciendo, también les enviamos un link donde usted puede escuchar este webinar las veces que usted quiera, ¿no? Le vamos a enviar esta grabación sin ningún problema. Inclusive a las personas que por algún motivo se inscribieron y no pudieron participar, les llegará esta grabación para que la vean en cualquier momento. Bien, entonces, sigamos. En este sentido, aquí tenemos un primer ejercicio. Un primer ejercicio metodológico que es bastante simple, casero, pero que de alguna forma me va a servir muchísimo para determinar fuentes, usos y explicarle cómo funciona esta hoja de trabajo. Por tanto, ¿qué es lo que pasa en este sentido? Miren, resulta, por decirles algo, que yo tengo aquí un estado financiero, una hoja de trabajo, con las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. No me he metido al estado de resultados todavía, porque eso va a ser producto de un siguiente ejercicio, cuando comencemos a eliminar, como le decía, las depreciaciones, las amortizaciones, las provisiones, los deterioros. En ese sentido, pues eso tenemos que cortar tela todavía un poquito más. Pero por lo menos analicemos en el balance general las cuentas. Ahora, algo muy importante. Yo tengo una cuenta, o mejor dicho, un grupo de cuentas que se llaman efectivo y equivalentes. En este grupo de cuentas se agrupan justamente algunas cuentas, como cuáles, por ejemplo, caja, caja chica, bancos, fondos rotativos e incluso posiblemente una inversión bancaria hasta 90 días. Así dice la norma contable. Todo eso se considera como parte del grupo efectivo y equivalentes. Estos balances, bueno, para facilidad del ejercicio, están valorados en miles y por tanto al inicio del año o al inicio del periodo analizado, yo tenía 130,000 y el saldo final que tengo es 1,685. Eso quiere decir que de alguna forma, al calcular el saldo final menos el saldo inicial, yo tengo una variación, ha crecido mi grupo de efectivo en 1,555.
Es decir, yo tengo 1.555 más ahora que hace un año o en el saldo inicial en el periodo analizado. En otras palabras, es como que si usted saliera de la casa cuando podíamos salir con $130 y usted regresa con 1.685. Entonces, claro, la pregunta típica del cónyuge es, de alguna forma, ahí la plata, ¿cómo así? Entonces, claro, usted dice, yo tuve varias fuentes, me pagaron algunas personas, hice algunas ventas, pero también yo hice pagos, por tanto hice usos. Por tanto, claro, pero más hubo fuentes que usos y por tanto, por eso es que ahora tengo un poco más de liquidez. Me pagaron dinero, yo también hice un préstamo, me prestaron dinero, por tanto, yo recibí más dinero que el que entregué, que el que pagué. Por eso mi saldo de caja ahora es mayor que al inicio del periodo. Bien, para saber y determinar entonces qué pasó, vamos a utilizar y a identificar estas fuentes y estos usos. El primer paso que yo tengo que entonces tener para hacer un flujo de efectivo, paso número 1, es por supuesto conseguir los balances iniciales y finales de nuestro cliente. Paso número 2, pasar los saldos a esta hojita de trabajo. Paso número 3, identificar las variaciones. Ojo, esta variación en efectivo equivalentes no es de una fuente ni un uso, es más bien el producto de sumar todas las fuentes y restar todos los usos. En otras palabras, es del valor con el que me cuadra el flujo, es del valor con el que mi flujo de efectivo debe cuadrar. Y por tanto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a determinar justamente la variación que hay entre los saldos iniciales y los saldos finales. Por supuesto, en este sentido, yo no debo calcular variaciones de fuentes y usos en totales ni en subtotales. Solo el análisis es cuenta por cuenta. Bien, para antes de continuar, tengo un par de preguntas, déjenme ver. Dice, ¿con qué fecha estamos tomando para sacar la variación si fuese un ejercicio fiscal? Bueno, la fecha ideal para esta variación debería ser saldo inicial 1 de enero o 31 de diciembre del año 2018 o 1 de enero del año 2019. Y el saldo final, por supuesto, el 31 de diciembre. Ahora, en algunos casos, no siempre el saldo inicial del 31 de diciembre del 18 es el mismo que el del 1 de enero del 19. Eh, en teoría debería ser el mismo, porque los saldos con el que cierro el 18 deberían ser los saldos de apertura del 19. Pero he visto que en algunos archivos, en algunos sistemas contables, por efectos del cierre, quedan todas las cuentas del PIG cerradas, por ejemplo, y quedan sin saldo, y de alguna manera, pues depende de cada registro contable, de cada sistema contable, mejor. Pero claro, en teoría, y la lógica me da a pensar a mí, que el saldo al 31 de diciembre del 18 debería ser el mismo que el 1 de enero del 19. Pero en todo caso, pues cualquiera de los dos se supone es el mismo. Claro que seguramente usted hace este flujo cuando ya todo está cerrado, es decir, posiblemente por marzo, abril, porque ojo, yo por ejemplo en la empresa donde trabajo, yo he hecho para el 31 de diciembre como unos 8 o 10 flujos de efectivo, porque claro, cada vez cuando el contador dice, ya está el balance, el gerente dice, no, está mucho, bájale, no, está poco, súbale, no, hagamos este cambio. Y claro, por cada cambio que hacemos, me tocaba a mí también hacer otro flujo de efectivo. Por eso es importante que hacer un flujo de efectivo es cuando ya los balances estén cerrados. Tanto el 18, que bueno, se supone que ya se cerró hace rato, y el 19. Por eso es que ahora que estamos prácticamente en el mes de mayo, por esta única ocasión que tenemos chance de presentar hasta el mes de junio en la Superintendencia de Compañías, estamos todavía haciendo el flujo de efectivo, con un poco más de tiempo, porque en teoría, si no hubiese habido la pandemia, este flujo de efectivo debería estar subido ya en el mes de abril.
junto con el 101 a la Superintendencia de Compañías. Pero al mes de abril se supone que ya tenemos estados financieros cerrados. Me imagino yo que cuando usted presentó al SRI, de alguna forma, el 101, ya era porque prácticamente estaba cerrado, ¿no? Aunque claro, aquí hay una pregunta típica que me dicen, ¿cuándo se considera un estado financiero cerrado? Cuando entregan contabilidad, cuando lo aprueba el gerente, cuando lo revisa el auditor, cuando lo aprueba por la junta de accionistas o cuando se presenta al SRI. ¿Cuál de los cinco es el momento en el cual está un estado financiero cerrado? Y claro, la respuesta correcta es cuando la Junta General lo aprueba. No cuando entrega el SRI, porque es una presentación nada más al ritmo de control, no cuando lo cierra el auditor, no cuando lo cierra el contador, no cuando lo autoriza el gerente. Cuando la Junta se reúne y aprueba los estados financieros, es cuando ahí se consideran cerrados. Claro que en algunos casos, en algunas empresas, la junta de accionistas se reúne todos los días a la hora del almuerzo, o por lo menos una vez a la semana, los fines de semana. Cuando es una empresa familiar, donde el papá y los hijos son de alguna forma, los definidos de los socios. Pero imagínese usted una empresa un poco más grandecita, con accionistas, los socios diferentes, que no sean de la familia corta. ¿Cuándo se considera? Claro, por supuesto, si me invitan a formar parte de una compañía, yo ya dejo aprobando y después me pueden cambiar, ¿no? Seguramente, entonces, eso es muy difícil en ese sentido. Por tanto, la norma contable, la NIC 10, justamente, le dice que un estado financiero está cerrado cuando está aprobado por la Junta General de Accionistas. Por tanto, nosotros de alguna forma trabajamos con estados financieros cerrados. Cuando la Junta General ya los aprobó. ¿Qué pasa en este sentido? Me preguntan a mí, ¿qué pasa? Me dice si es que una compañía comenzó en febrero y no tengo saldo del 31 de diciembre, pues no hay problema, ¿no? El saldo inicial será el del 1 de febrero, el saldo con el que usted comenzó. En ese caso, por ejemplo, el saldo inicial posiblemente sea este, 400, todo en cero, y aquí posiblemente todo en cero, aquí en cero y aquí 400. Y ahí hago mi flujo de efectivo, identificando fuentes y usos. Porque claro, de alguna forma, este sería el saldo inicial para una empresa que comenzó en el año 2020, ya sea en febrero, marzo, abril, en el 20 de mayo, qué sé yo, cualquier día. Porque a veces me preguntan, mucha gente me dice, yo no tengo un saldo inicial. El saldo inicial de este periodo fiscal, si su empresa nació en el 2020, es justamente por lo menos el saldo de caja contra capital. Entonces, ese sería el saldo inicial en el caso de esta compañía que recién inició operaciones de febrero del 2020 y por tanto su saldo inicial sería ese. Bien, ahora, la siguiente pregunta que también me estaban aquí comentando, con eso le contesté a Elizabeth, Lenin me pregunta, una empresa que durante 2 años no ha presentado balances a la super, ¿se incurre en obligatoriedad la presentación de flujo de asignación tenga movimiento? Por supuesto que sí. El hecho de que usted no haya tenido movimiento, entonces usted va a tener un flujo efectivo bastante fácil. Si usted tiene el mismo saldo inicial y el mismo saldo final, vamos aquí a ponerle justamente esto, entonces tendrá ninguna variación, no tendrá fuentes, no tendrá usos, no tendrá flujos de efectivo y el saldo de la variación, como es cero, sigue siendo igual al flujo de efectivo que también es cero. Por tanto, entonces, va a ser mucho más fácil, en este caso, si es que su compañía no ha tenido operaciones, de alguna forma presentar con movimientos en cero. Y así el saldo final va a ser igual que el saldo inicial. Y la suma de las actividades van a ser igual a cero, si es que no se ha movido un solo dólar en esta compañía. Bien, entonces sigamos con nuestra capacitación. Ahora entonces identifiquemos en este sentido si es que hablamos de una fuente o un uso. Por supuesto, siguiendo la regla que habíamos hace un momento indicado. ¿Qué es lo que dice la regla? Recuerden ustedes, cuando se incrementa un activo, esto es un uso, cuando se incrementa un activo.
Por tanto, entonces, yo cada vez que yo vea un activo con signo positivo, cualquiera que sea la cuenta, le clasifico como un uso. Y por supuesto, cuando vea entonces un negativo, cualquiera que sea la cuenta, entonces yo la clasificaré como una fuente. ¿Mm? Y en el pasivo y patrimonio, todo lo contrario. Dice, es un uso cuando baja mi pasivo. Por tanto, es un uso cuando baja mi pasivo. Aquí está bajando el pasivo o el patrimonio. Es un uso. Y por supuesto, todo lo contrario. Cuando sube mi pasivo o mi patrimonio, eso es una fuente. ¿Mm? En el próximo ejercicio, también les vamos a enseñar un poquito de Excel para que ni siquiera usted esté analizando si es que fue una fuente o un uso. Con una fórmula lógica, usted debería determinar fácilmente si es que cuando es negativo, en este caso le pongo aquí una fórmula que diga, si es que esta celda de 7 es negativo, póngale fuente. Si es que es positivo, póngale en uso. Así de sencillo, es una fórmula de Excel bastante simple. Pero por el momento no vamos a aplicar en fórmulas de Excel porque no quisiera que en esta hora que tenemos libre para la capacitación destinada, no quisiera que se convierta en una clase de Excel. Bien, por tanto entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo sumo todas mis fuentes y sumo todos mis usos, ¿qué debería pasar en teoría? Que todas las fuentes sumadas, todo lo que ingresó, y resto todos mis usos, deberían darme la variación del flujo de efectivo, de la cuenta efectivo equivalente. Pero no me da. ¿Por qué no me está dando? Por los signos. Porque de alguna forma, como les decía hace un momento, yo no tengo que considerar el signo porque el signo nada tiene que ver. Entonces, voy a poner siempre aquí el valor absoluto. Inclusive en Excel usted puede tener una fórmula que se llama ABS, que es la fórmula de valor absoluto, y encierra entre paréntesis la celda que quiere que se devuelva como valor absoluto y automáticamente el Excel le pone en valor absoluto. Y ahora sí, pues, sin contar los signos, mire cuánto nos dio de fuentes. 5.170.000. ¿Y cuánto nos dio de usos? 3.615.000. La variación, 1.555. Ahora sí, ya está cuadrado mi identificación de fuentes y usos. He identificado bien las fuentes y los usos, sin ningún problema. Pero ahora, ¿qué pasa con el flujo de efectivo? Como las fuentes son entradas y las salidas son usos, ahora sí nosotros le vamos a dar de alguna forma el signo que corresponda. Es decir, a las fuentes les vamos a poner el signo positivo y a los usos el signo negativo, pero porque nosotros le damos el signo, no por efectos del signo de la variación. Es decir, este signo de la variación, como usted sabe ya, no tiene nada que ver con los que es fuentes y usos, sino que ahora sí, yo le voy a poner aquí a todas las fuentes el signo positivo. Y a todos los usos les voy a poner el signo negativo. ¿Por qué? Porque los usos son entradas de efectivo, los usos son salidas y las fuentes son entradas de efectivo. Por tanto, entonces, los usos en este caso deberían estar con negativo. Y miren, si usted se fija, ahora sí, ya tengo en el flujo de efectivo las fuentes con positivo y los usos con negativo, pero porque nosotros le pusimos el signo dependiendo del análisis previo de fuentes y usos. No es el signo de la variación. Entonces, por tanto, ahora sí ya tengo yo mi flujo efectivo con fuentes y usos. Bien. Si tiene alguna pregunta, por favor, ahí digíteme nomás. Cuando yo apenas veo que está tirando el chat, me pongo a leer su pregunta sin ningún problema. Si no tiene preguntas es porque todo está clarito
y yo continúo nomás con la capacitación. Por tanto, entonces, ahora sí que ya tengo identificados mi flujo de efectivo, ahora sí ya podría pasarle esto a un balance. Sin embargo, esta hoja de trabajo también me va a ayudar a clasificar estos saldos del flujo como actividades de operación, de inversión y financiamiento. Considerando lo siguiente, miren, aquí tengo un breve resumen de lo que se puede clasificar como una actividad de operación, como una actividad de inversión y como una actividad de financiamiento. Veamos, así rápidamente. Actividades de operación. Toda cuenta en el activo o en el pasivo que tenga que ver con clientes. Llámese clientes por cobrar o anticipos recibidos de clientes. Toda cuenta que tenga que ver con proveedores. Llámese proveedores por pagar o anticipos entregados a proveedores. Toda cuenta que tenga que ver con impuestos, no importa si es IVA, no importa si es ISD, ICE, no importa si son activos por cobrar o pasivos por pagar, créditos tributarios, IVA compras, IVA ventas, toda esa cuenta, toda esa clase de cuentas son cuentas de las actividades operativas. Todo lo que tenga que ver con empleados. Si yo tengo empleados, cuentas por cobrar empleados, cuentas por pagar empleados, 15% de trabajadores, préstamos de empleados, anticipos de empleados, quincenas, cualquier cuenta que tenga que ver con los empleados, 13º por pagar, etcétera, todo eso tiene que de alguna forma ser actividades operativas. Cualquier cuenta que tenga que ver con precobrados y prepagados. Recuerde que un precobrado es un pasivo que en algún momento se convertirá en un ingreso. Y un prepagado es un activo que en algún momento se convertirá en un gasto o un ingreso de la compañía. Por tanto, entonces, lo más seguro es que esto también sea una actividad operativa. Algo también muy importante son los intereses. Cuando yo cobro intereses en las ventas, estos intereses se consideran una actividad operativa. Claro, cuando yo cobro o pago intereses por préstamos, pueden ser actividades de financiamiento, pero si yo vendo o compro con intereses, estos intereses son actividades operativas. Por último, también cualquier cuenta que tenga que ver con inventarios es una actividad, por supuesto, de la operación del negocio. En el caso de las inversiones es mucho más fácil, porque son tres grandes grupos. El primer grupo, inversiones financieras, como bonos, pólizas, etcétera, pólizas mayores a 90 días. Entonces, pólizas en el banco, cualquier, cualquier inversión que tenga en el banco realmente. O si usted tiene una inversión en otra empresa, ya sea comprada a través de la bolsa de valores o extrabursátil, sin ningún problema, ¿no? Es decir, extrabursátil, ¿qué quiere decir? Que usted compra acciones de otra empresa, no por medio de la bolsa, sino por así directamente. Entonces, cuando usted tiene una inversión en otra compañía o en un banco, hablamos de actividades de inversión. Asimismo, también cuando usted compra propiedad, planta y equipo, desde un inmueble, terrenos, edificios, hasta un equipo de computación o muebles y enseres. Cualquier bien que usted compre y lo clasifique como propiedad, planta y equipo, eso es una actividad de inversión. Claro, y no importa, ojo, si usted cuando compra un bien lo clasifica bien o lo clasifica mal. Es decir, si usted compra una mesa que vale 100 y la activa, pues bueno, ya es parte de propiedad, planta y equipo. Ahora, si está bien activada o está mal activada, ya es otra cosa, ¿no? Aquí lo importante es saber dónde está la plata. Por tanto, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo aquí sí ya puedo determinar qué pasa con mi inversión cuando el momento en que yo tengo una compra o venta de propiedad, planta y equipo. Así como también los intangibles. También los intangibles son una actividad de inversión, a excepción de que yo sea el dueño del intangible, como por ejemplo, si yo soy el que desarrolló el software, ahí sí sería una actividad operativa, o si yo soy el que desarrolló la vacuna o desarrolló el libro, entonces ahí sería posiblemente ese intangible una actividad operativa. Por último, actividades de financiamiento es toda cuenta del patrimonio, es decir, desde el capital hasta la última reserva, pasando por ORIS, por resultados actuariales, cualquier cuenta que sume o reste en el patrimonio es una actividad de financiamiento, así como cualquier pasivo, mientras no sea un pasivo operativo. Esa es una actividad de financiamiento. Por tanto, entonces, este es un breve resumen de las actividades de operación, inversión
y financiamiento. Por tanto, entonces, aquí ya podemos clasificar en nuestro flujo una actividad de operación, inversión y financiamiento. Pero antes de clasificar rápidamente, yo quiero que también usted se dé cuenta qué información nos da el flujo. En mi criterio, el flujo de efectivo ha sido un estado financiero relegado, que como la gente no ha podido siempre hacerlo, no lo presenta mensualmente como debería, y el pobre gerente no sabe dónde está la plata, sino hasta cuándo, hasta el final del año, cuando usted presenta un flujo de efectivo, tal vez en muchos casos utilizando las NEM, las normas ecuatorianas del macheteo, cuando usted de alguna forma pues trata de cuadrar como quiera que sea un flujo de efectivo para presentar a las propias compañías, pero realmente no está del todo bien calculado. Por tanto, entonces, si el gerente me pregunta dónde está la plata, yo identifico las fuentes y digo, a ver, mire, gerente, la mayor parte de las fuentes que sumaron 5.170.000 se dieron porque yo tuve, o la empresa tuvo una hipoteca de 4 millones, hipotecamos los activos. Otra fuente importante fue la venta del inventario. Pero también es importante mencionar que hubo una venta de un terreno, por eso de alguna forma tuvimos 300 más. Otra fuente importante fue los clientes por cobrar. Mire que antes nos debían más, ahora nos deben menos, por tanto recuperamos cartera. Y también, claro, cuando ustedes tuvieron utilidades, pero que no se repartieron, financiaron a la compañía, por tanto aquí tengo fuentes. Otra fuente pequeñita, la última es de alguna forma la obligación bancaria que nos dio el banco, $20,000. ¿En qué usamos la plata? Una buena parte se fue en la compra del terreno. Mire que inclusive al inicio del año ni siquiera tenía la cuenta, por tanto estaba en cero. Compramos un terreno al cual hipotecamos y también de alguna forma el resto del dinero, como no necesitábamos urgente para construir, entonces le pusimos en una inversión bancaria. Y también otra fuente, también otro uso, perdón, importante, es cuando nos pusimos al día con nuestros proveedores, les pagamos 15,000 y ahí se fue la plata. El resto del dinero está en el banco, esperando hasta que usted decida hacer la construcción y comenzar a construir nuestro galpón. Por tanto, mire, ahora sí, yo ya sé dónde está el dinero, de dónde llegó y a dónde se fue. Incluso yo podría hacer un análisis vertical porcentualmente y decir, por ejemplo, a ver, hagámoslo así uno rapidito. Aquí voy a identificar, voy a insertar, me parece que está insertada ya aquí una columna. Mostrar. No, está de más también. Yo podría hacer un análisis vertical, cuenta por cuenta, y decir, por ejemplo, mire, gerente, si yo resto el saldo parcial contra el total, yo puedo inclusive determinar porcentualmente de dónde llegó el dinero. Y mire que la mayor parte, el 77% de las fuentes corresponden a la hipoteca y el 9,67% corresponde a la venta del inventario. Y así entonces yo podría hacer un análisis muy explicativo de dónde está la plata. Y así como hice las fuentes, también podría hacer el uso sin ningún problema. Bien, ahora sí entonces vamos a clasificar nuestro flujo de efectivo por actividades de operación, inversión y financiamiento, sin antes verificar qué preguntas tenemos. Dice, por favor, ingeniero, un ejemplo de un pasivo que no sea operativo. Justamente acabamos de ver en este caso una obligación bancaria. Una obligación bancaria es un pasivo que no es operativo. Veamos, ¿qué más tenemos por acá? Dice, en la cuenta de resultados acumulados, ¿se incluye el resultado del ejercicio o no? Porque en el ejemplo, en el estado de situación no se refleja. Gracias. Bueno, realmente, en este ejemplo, como es un ejercicio básico todavía, le comento que el estado de resultados debería estar aquí, ¿no es cierto? Es decir, aquí debería estar una línea más que diga resultados del ejercicio o ganancias del periodo. Y aquí podría estar tal vez, no sé, 150, 120. Pero claro, en ese caso entonces tendríamos que hablar de otro balance porque no estaría cuadrándome el flujo. Bueno, en este caso me cuadra el flujo automático porque ya el efectivo subió a 1,805.
Pero en todo caso, estas ganancias del periodo no están contempladas aquí todavía, porque eso lo vamos a contemplar en el siguiente ejercicio. Pero se supone que aquí debería estar una cuenta que se llama resultados del ejercicio por fuera. ¿Qué más tenemos por acá? Otra pregunta. Veamos si nos preguntan algo más. Aquí contestamos. Esta de Lenin dice, hay una empresa que tiene equipos como parte de los activos de la empresa, pero esto no es a lo que se dedica la empresa, tiene otra actividad. Es más por conservarlos y así heredó la contabilidad. ¿Cuál sea el tratamiento para el flujo de efectivo? Gracias, la respuesta. Bueno, en este caso, si usted tiene en el balance activos que sean suyos o no sean suyos, que de alguna forma están en el balance, igual forman parte de su balance general, por tanto formarán parte también de su estado de resultados con las depreciaciones y también formarán parte del flujo de efectivo, por supuesto. Por tanto, entonces, el hecho de que ya no usen o no sean de la empresa o de alguna forma no estén produciendo, ya no tiene nada que ver, ¿no? Aquí la idea es decir, ¿dónde está la plata? ¿A dónde se fue? Y recuerde que bajo normas contables, un bien no siempre debe estar a nuestro nombre para que sea un activo, porque yo puedo tener bienes con control, con riesgo, con un beneficio económico que me generan ingresos, que no sea mío, pero que son mi activo. Por supuesto que sí. En algún momento vamos a también hacer un webinar gratuito sobre cómo reconocer los activos y qué pasa con los activos de propiedad, planta y equipo, porque vamos a ver también cómo se deprecian, cómo se revalorizan, cómo se reconocen, porque a veces también resulta que usted compra un bien y porque la factura está en nombre de la compañía y porque vale $1,500 y es un activo. Por ejemplo, compramos un refrigerador para uso de los empleados. ¿En cuánto? En 1,500. Este refrigerador, nosotros somos una empresa comercial que vende vehículos y este refrigerador está puesto pues ahí para que cuando el empleado llegue ponga ahí su comida hasta la hora del almuerzo, que mucha gente come ahí. De hecho, tienen una cafetera para los empleados, una cafetería para los empleados, no tienen muebles, no tienen el congelador, o la refrigeradora, una cocina, un microondas. La pregunta es, ese refrigerador que costó 1,500, con factura a nombre de la empresa, con retención, ¿de alguna forma es un activo o es un gasto? ¿El IVA es un crédito tributario o es un IVA o un gasto IVA? Es lo que vamos a analizar en otro webinar, porque miren, ya se nos alcanza ahora y todavía nos falta un poquito de este ejercicio. Pero bueno, eso por favor les invito. Todos los días martes a las 5 de la tarde, tenemos siempre un webinar gratuito de una hora, con la parte básica siempre de cualquier tema que estemos tratando. Así que estén pendientes porque me parece que son bastante útiles. Bien, sigamos con nuestro ejercicio porque ya se nos acaba la hora que nos dieron. Veamos, ojalá el ingeniero Bermeo no tenga ningún problema de ayudarnos tal vez unos 5 o máximo unos 10 minutos más, por favor. Si es que hay preguntas más que nada. Yo en 5 termino. Las actividades, ahora que ya verificamos cuáles son las actividades de operación, inversión y financiamiento, lo que tengo que hacer es justamente clasificarlas. Por ejemplo, cuentas por cobrar, una actividad de operación. Inversiones es una actividad de inversión justamente. Inventarios, una actividad operativa. Terrenos, por supuesto, es una inversión. Y lo que es edificios también es una inversión. Lo que justamente me preguntaba, un pasivo corriente que no sea operativo es la porción corriente de un préstamo, una actividad de financiamiento, por ejemplo. Proveedores por pagar, eso sí es una actividad operativa. La hipoteca normalmente es una actividad de financiamiento y todo lo que sea patrimonio también es una actividad de financiamiento. Por tanto, entonces, si usted se fija, mire, aquí tengo otro motivo de análisis de mi flujo. Es decir, aquí puedo también decirle a la gerencia cómo llegó la plata. 635 se dieron por actividades de operación, principalmente dados por la venta del inventario o la recuperación de cartera y el pago a proveedores les bajó un poquito, 635.
En actividades de inversión, si bien es cierto, vendimos un edificio en 300, pero también compramos un terreno y también pusimos en el banco una plata, por tanto, actividades de inversión 3.300.000. Y por último, hemos buscado financiamiento que suman 4.220.000 por la hipoteca, por las utilidades que no fueron repartidas, por la obligación bancaria. Realmente el flujo de efectivo a mí no me explica, no me dice si estos 3 millones de la compra del terreno fueron buenos o malos. No hay un indicador que me diga, como cuando yo hago análisis financiero, que me diga, por ejemplo, cuando es mayor que uno es bueno, cuando es menor que uno es malo. Aquí no hay tal. Aquí lo que me dice es dónde está el dinero. El gerente financiero, el gerente general, es el que tiene que decirme qué, o él analizar si esta compra del terreno en 3 millones realmente fue una buena inversión, una mala inversión, si es que fue bueno comprarlo, no fue bueno comprarlo, dónde está ubicado, a cómo está el metro cuadrado, qué sé yo. Ajá. Por tanto, entonces aquí no sé si de alguna forma gasté o no gasté el dinero. Lo que sé es, de alguna manera, dónde está la plata. Lo que sí le puedo decir posiblemente es que las actividades operativas, en términos generales, debería ser siempre positivo. Es decir, es importante que el propio negocio genere el dinero, la liquidez suficiente para, de alguna manera, pues, tener dinero como parte de su actividad operativa. Lo peor que puede suceder en una empresa es que para tener dinero tengan que recurrir a la venta de sus activos o al financiamiento, como nos está pasando lastimosamente en este momento en muchas empresas, que al no tener operaciones no generamos el efectivo correspondiente y tenemos que comenzar a vender activos o a adquirir financiamiento. Bueno, pues en todo caso, esta es una hoja de trabajo tipo que les tengo preparada. Tal vez este webinar de apenas de una hora es unas bases generales del flujo efectivo, pero yo tengo un ejercicio que es mucho más amplio, que de alguna forma necesitamos revisarlo, que es este de aquí. Este de aquí es un ejercicio que lo vamos a ver entre el día jueves y viernes de esta semana, porque mire, en este caso, lo que yo quiero hacer con ustedes es esta hoja de trabajo. Mismo modus operandi, pero ya claro, con cuentas más grandes. Cuando yo tenga aquí activos corrientes, activos no corrientes, pasivos corrientes, pasivos no corrientes, patrimonio y el estado de resultados. Incluyendo aquí algunas variaciones, como les decía, algunos ajustes, porque aquí tengo cuentas como por ejemplo la provisión de cuentas incobrables, que como les dije, no pueden quedarse con saldo, porque no son ni fuentes ni usos, por tanto ahí hay que hacer unas correcciones, unas eliminaciones, así como las depreciaciones, miren, así como las amortizaciones intangibles, así como algunas provisiones en el pasivo, jubilación patronal y toda la cosa. Y cuando nosotros hacemos esos cálculos, calculamos una variación ajustada y de ahí sí, del resto para adelante, es prácticamente lo mismo. Identificar de alguna manera fuentes, usos, le damos el signo que corresponde y después les dividimos en actividades de operación, inversión y financiamiento. Y cuando llenamos esta hoja, esta matriz, la idea es que tengamos nosotros un flujo de efectivo de carácter gerencial que de alguna forma nos permita presentar a la gerencia las actividades de operación, inversión y financiamiento. Y también este flujo de efectivo me vincule a un Excel de la super de compañías, donde aquí tengo ya los casilleros de la super de compañías y esta hoja de trabajo está mapeada para que justamente pues me llene solo. Como usted sabe, el flujo efectivo se llena en línea, no es un anexo, pero cuando usted digita el código del campo, ya solamente digita 95010101, este valor y ya el resto se llena solo. Este es el ejercicio que yo les quiero proponer, que me acompañen el día jueves y viernes en un taller de 2 horas el jueves, 2 horas el viernes. Y esta información también les va a llegar, por supuesto, en el mail que les vamos a enviar ahorita mismo ya, con el ejercicio que acabamos de hacer completo, con la grabación de este webinar,
Y por supuesto, bueno, este ejercicio les envío cuando hagamos el ejercicio con ustedes, porque cuando se les envía así con todos los números listos, mucha gente no sabe cómo se calculó. Así que esto lo hacemos juntos del jueves y viernes, y ahí sí, por supuesto, le enviamos esta hojita de trabajo totalmente llena y lo hacemos con usted. Eso es lo que vamos a hacer el día jueves y viernes de esta semana. Toda la información la vamos a tener de alguna forma en el mail que les vamos a enviar ya mismito. A ver, tengo unas 3 preguntas finales. No sé si aquí Mónica Zúñiga nos pregunta, ¿la reserva legal de acuerdo a la explicación de una actividad de inversión? Sí, aunque le comento, la reserva legal es un efecto que desaparece porque es una reclasificación contable. Mire, justamente eso le quiero explicar cuando veamos esta hoja de trabajo. La reserva legal normalmente fuese un uso o una fuente, miren en este caso qué pasa con la reserva legal. Cuando yo tengo en el patrimonio una reserva legal, como en este caso, mire, de 39 subió a 44, por tanto tuvo una variación de 5,000. Pero estos 5,195 es producto de qué? De una reclasificación de una cuenta patrimonial. Por tanto, entonces, resulta que estos ajustes, estas reclasificaciones, que solamente son reclasificaciones del patrimonio, resulta que no son de alguna manera, pues, ni fuentes ni usos. Por eso, acá se eliminan y en el saldo final la variación ajustada queda en cero. ¿Por qué? Porque esta reserva legal no fue porque alguien aportó dinero, sino porque se recalculó, por ejemplo, de la utilidad retenida, igual que la reserva facultativa en este caso. Eso les voy a explicar el día miércoles y jueves, perdón, jueves y viernes, con mayor, de alguna forma, mayor tiempo. ¿Qué más tenemos por acá? Nos preguntan también, ¿me puede indicar si este curso ya está enviado al correo? ¿Se puede inscribirse? Gracias, por supuesto que sí. Ustedes pueden inscribirse en nuestra página web de Sinergia, www.sinergia.c, a este número telefónico que está por acá, o en la página web, o cuando le enviemos ahorita el link con esta grabación y con este archivo, ahí le vamos a enviar un link de cómo inscribirse en el curso del día jueves y viernes. ¿Qué más me dice aquí? Por favor, que nos ayude con ese ejemplo completo para poder revisar y aprender mejor. Gracias. Por favor, por supuesto que sí. Le ayudamos sin ningún problema, pero lo tiene que hacer conmigo, porque tenemos que, de alguna forma, y esas son mis palabras finales también, Narcisa y a todos, los contadores estamos a veces acostumbrados a trabajar gratis. Ajá. O sea, nos llaman, nos dicen, por favor, solamente envíenos el archivo, dame cómo se hace un anexo patrimonial, cómo hago una declaración juramentada, y todo eso por teléfono, y nos lleva, a veces incluso nos toca llamar a nosotros porque me dicen, no tengo saldo, llámame. Ajá. Entonces, es como ahora las clases, ¿no? Que justo conversábamos el día de con algunos docentes, decían, bueno, nos bajan los sueldos, pero nosotros incrementamos gastos porque tenemos que contratar más internet, tenemos que contratar más teléfono, etcétera, y entonces sí es una complicación. Entonces, claro, a veces los contadores como que damos las cosas de alguna forma muy fácilmente, asesorías gratis, etcétera. Mire, la inversión del taller no es grande, ni siquiera es importante, es $29 más IVA. Por tanto, entonces, $29 para 4 horas sale algo así como $7 la hora, ¿no? Y además hay un descuento si es que es persona natural. Por tanto, entonces, más lo hacemos porque de alguna forma queremos servirles más que por nada. Pero claro, hay unos gastos operativos que tienen sinergia y por tanto, entonces, hay que de alguna forma solventarlos. Pero $29, le comento por qué tenemos ese precio, porque yo soy un instructor. Porque si yo tuviese que pagar un instructor, ahí sí tendría que cobrar como el resto, tal vez unos 40, 50, $60. De hecho, este curso en el presencial costaba 169, si más no me equivoco, y nos demorábamos todo el día porque yo les hacía mapear a todos. Ahora va a ser diferente. Yo soy el que voy a trabajar, le voy a explicar cómo hacer el ejercicio y después usted ahí sí lo puede analizar sin ningún problema. Mi querida Narcisa, última pregunta por aquí.
Bueno, Emilio Ponce también nos pregunta lo mismo, lo que le acabo de comentar. Emilio, Narcisa, por favor, les espero sus inscripciones para el día jueves y viernes y ahí les damos, por supuesto, el ejercicio completo, pero explicado, para que usted sepa de dónde salieron las cosas. ¿Tal vez alguna pregunta final? Nada más, Wendy, muchas gracias a ustedes por su tiempo. Me apena muchísimo haber pasado unos minutos, pero creo que valieron la pena. Muchas gracias a ustedes por todo, por favor, les agradezco muchísimo y, como les digo, de alguna forma le vamos a enviar por correo el link para que se inscriba si quieren inscribirse en el taller. Puede esta grabación y también, por supuesto, le van a enviar este archivo que acabamos de hacer, sin ningún problema. Todo así. Se inscriben, por favor, vuelvo y repito, en nuestra página web www.sinergia.es. Ahí está el formulario, o le vamos a enviar el formulario de inscripción ahorita que con este archivo que hicimos, más la grabación, le vamos a enviar el formulario, el link para que usted se inscriba en el taller del jueves y viernes. 2 horas del jueves, 2 horas del viernes. Les espero. Muchas gracias, buenas tardes, un gusto, cuídense muchísimo. El horario del curso, el día jueves a las 5 de la tarde y el día viernes a las 3. Ese es el horario. El jueves, perdón, 5:30, me están corrigiendo. Jueves 5:30 y el viernes a las 3 de la tarde. 2 horitas cada día. Súper bien, muchas gracias. Un gustazo a todos y cuídense mucho. Buenas tardes, muy amables. Hasta pronto. Nos vemos el jueves.